Hoy quiero hablarle a alguien que se cansó de sonreír por fuera mientras por dentro se cae a pedazos. Quiero hablarle a la mujer que carga una culpa antigua como si fuera una maleta llena de piedras. Quiero hablarle al hombre que viene caminando con temor desde hace tanto tiempo que ya le parece normal vivir sobresaltado. Quiero hablarle al que ora, al que llora, al que se acuesta tarde pensando en todo lo que hizo mal, en todo lo que no pudo arreglar, en todo lo que perdió, en todo lo que arruinó. Y si estás ahí, si ese eres tú, escucha esto con toda tu alma. Hoy Dios te libera de la culpa y del temor. No mañana. No cuando te vuelvas perfecto. No cuando logres recomponer todas tus ruinas. No cuando aprendas a decir las palabras correctas. Hoy, porque hay cadenas que no se rompen por calendario, se rompen por revelación. Y hoy el Espíritu Santo quiere meterse en ese cuarto oscuro del alma donde has escondido tus acusaciones, tus recuerdos, tus fracasos, tus vergüenzas, y quiere encender una luz, no una luz religiosa, no una frase motivacional, no un consuelo barato. Quiere encender la luz de la verdad de Dios. Hay gente que vive confundiendo convicción con condenación, y no son lo mismo. La convicción del Espíritu Santo te muestra el pecado para llevarte al Padre. La condenación del enemigo te recuerda el pecado para alejarte del Padre. La convicción te dice, ven, arrepiéntete, todavía hay gracia. La condenación te dice, no vengas, ya es tarde, ya arruinaste todo. La convicción abre una puerta. La condenación te empuja a un calabozo. La convicción sana. La condenación infecta. Por eso tienes que aprender a discernir qué voz estás escuchando, porque no toda voz que te hace sentir mal viene de Dios. La culpa mal administrada se vuelve un tirano. Al principio parece sensibilidad espiritual, pero después se transforma en una prisión. Ya no te deja adorar con libertad, ya no te deja levantar las manos, ya no te deja disfrutar una bendición sin pensar no me la merezco, y claro que no la mereces. Esa es precisamente la definición de gracia. Si todo lo que Dios te diera tuviera que venir por mérito, entonces nadie podría respirar tranquilo delante de Él. Nadie. Ni el más santo, ni el más disciplinado, ni el más antiguo en la fe. Todos necesitamos misericordia. Mira cómo empezó todo en Génesis 3. Adán y Eva pecan y lo primero que aparece no es solo desobediencia. Aparece vergüenza, aparece culpa, aparece miedo. Ellos oyen la voz de Dios y se esconden. Y eso es tremendo porque el pecado siempre nos vende una falsa promesa de libertad, pero termina produciendo escondites. El enemigo te dice, hazlo, nadie se va a enterar. Y cuando lo haces, te susurra, ahora escóndete, no dejes que nadie te vea. El pecado primero seduce, luego acusa. Primero adormece, luego avergüenza. Primero promete placer, después cobra con intereses de terror. Adán dijo algo devastador, tuve miedo. Esa frase resume el drama humano. Cuando el ser humano se desconecta de Dios, entra en escena el miedo. Miedo al castigo, miedo al rechazo, miedo a ser descubierto, miedo a no ser suficiente, miedo a que el pasado vuelva, miedo a que la gente sepa, miedo a no poder cambiar, miedo a que Dios ya no quiera nada con uno. Y desde entonces hay multitudes viviendo así, escondidas entre hojas, fabricando coberturas humanas para una herida que solo Dios puede sanar. Pero escucha esto, Dios no fue al huerto para destruir a Adán, fue al huerto a buscarlo. Esa es una escena que no me canso de contemplar. El hombre cayó, pero Dios salió a buscarlo. El hombre se escondió, pero Dios lo llamó. El hombre tuvo miedo, pero Dios inició la conversación. Desde el principio, el corazón de Dios ha sido restaurar. Sí, Él confronta, sí, Él disciplina, sí, Él habla con verdad. Pero su verdad no viene para aplastarte, viene para rescatarte de la mentira en la que estabas viviendo. Y siglos más tarde, cuando Pablo escribe Romanos 8:1, parece que toma todo ese peso de la historia humana y le pone un veredicto del cielo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, no poca, no menos, ninguna. Y la palabra que usa allí, catacrima, habla de una sentencia condenatoria, de un veredicto judicial. O sea, no está diciendo solo que Dios te hace sentir mejor, está diciendo algo muchísimo más profundo.
En Cristo, la sentencia de condenación ya no cuelga sobre tu cabeza. Ya no vives bajo un fallo de muerte espiritual para el que se arrepiente y cree. Cristo cargó el veredicto para que tú recibieras la gracia. Eso significa que cuando el enemigo te recuerda tu expediente, el cielo responde con una cruz. Cuando tu memoria te escupe tus errores, el cielo te muestra las manos traspasadas de Cristo. Cuando tu pasado grita, la sangre de Jesús habla más fuerte, porque la cruz no fue una exhibición poética del amor de Dios. Fue un acto judicial, redentor, santo, suficiente, definitivo. Allí cayó el juicio que nos correspondía. Allí el Hijo inocente cargó la culpa del culpable. Allí el justo se puso en el lugar del injusto. Allí la misericordia y la verdad se abrazaron sin rebajar la santidad de Dios. Por eso el Evangelio no te dice, minimiza tu pecado. El Evangelio dice, reconócelo, confiésalo, pero no te quedes viviendo debajo de él porque Cristo ya pagó. Hay gente que cree que honrar a Dios es seguir castigándose por años, como si la autoflagelación emocional fuera una forma de humildad. No, Señor, eso no es humildad, eso a veces es incredulidad disfrazada. Humildad no es decir, mi pecado es más grande que la gracia. Humildad es decir, mi pecado fue espantoso, pero la sangre de Jesús es suficiente. Humildad es caer rendido delante de la cruz y aceptar el perdón que no puedes fabricar. Ahora, tampoco confundamos libertad con liviandad espiritual. Dios no te libera de la culpa para que juegues con el pecado, te libera para que dejes de vivir esclavo de él. Romanos 8 no solo dice que no hay condenación, también habla de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Es decir, Dios no solo cambia tu expediente, cambia tu dirección. No solo borra la deuda, te da una nueva vida. No solo cancela la culpa, rompe el poder que te mantenía encadenado. Hay personas que creen que el cristianismo es únicamente una mejoría moral. No. Es resurrección interior, es pasar de muerte a vida, es recibir una fuerza que antes no tenías, y junto con la culpa viene el temor, van tomados de la mano. El que se siente condenado vive asustado, tiene miedo de acercarse, miedo de orar, miedo de servir, miedo de fallar otra vez, miedo de que todo se le caiga encima. Pero Romanos 8:15 dice algo glorioso. No hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Te das cuenta de la distancia entre una cosa y la otra? Esclavitud produce temblor. Adopción produce cercanía. Esclavitud te hace esconderte. Adopción te hace correr al Padre. Esclavitud te hace pensar, si me acerco me rechaza. Adopción te hace decir, aunque vengo roto, sigo siendo hijo. Y aquí hay una maravilla del Evangelio que a veces no terminamos de entender. Dios no solo te perdona para tolerarte a distancia, Dios te adopta, te mete en su casa, te da apellido, te da mesa, te da herencia, te da acceso, te da intimidad. No eres un caso clínico que Él atiende con fastidio. No eres un archivo inconveniente en el cielo. Eres un hijo rescatado por gracia. Eres una hija recibida por amor. Y cuando eso se vuelve revelación, se empieza a morir una parte del temor que te acompañó toda la vida, porque hay miedos que no nacen de la prudencia, nacen del abandono. Hay gente que nunca terminó de creer que Dios de verdad la ama. Cree en su poder, sí. Cree en su existencia, sí. Cree en sus milagros, sí. Pero no logra descansar en su amor. Y 1 Juan 4:18 nos regala una verdad de esas que deberían hacernos llorar de alivio. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Es decir, el miedo del que habla ese texto no es el santo temor reverente a Dios. Es el terror al castigo. El espanto de pensar que solo me espera rechazo, juicio, puerta cerrada. Y el apóstol Juan dice, el amor maduro de Dios expulsa ese miedo. Lo saca, lo desaloja, no negocia con él. No le alquila una habitación en el alma, lo echa fuera. Cuando uno comprende que el castigo cayó sobre Cristo, el corazón empieza a soltar el miedo a la condena, no porque dejamos de tomar en serio a Dios, sino porque por fin empezamos a tomar en serio lo que Cristo hizo. Mira al hijo pródigo en Lucas 15. Ese muchacho no volvió con un discurso de dignidad, volvió quebrado, volvió oliendo a fracaso.
volvió ensayando una confesión, dispuesto a negociar un rincón de sirviente, porque la culpa siempre negocia para abajo. La culpa te dice, no puedes volver como hijo. A lo sumo aspira a un rincón, a lo sumo sobrevive en la casa, pero no esperes abrazo. Y esa es la tragedia de muchos creyentes. Ya regresaron a la casa, pero todavía viven mentalmente en el chiquero. Ya fueron perdonados, pero siguen hablando como esclavos. Ya el Padre salió a recibirlos, pero ellos siguen creyendo que apenas califican para limpiar el patio. Pero el padre de la parábola rompe la lógica del culpable. Lo ve de lejos, corre, se le echa al cuello, lo besa, le devuelve dignidad, lo cubre con la mejor ropa, le pone anillo, le pone sandalias, hace fiesta. ¿Por qué? Porque el corazón del Padre se deleita más en restaurar que el enemigo en acusar. El problema es que algunos conocen el texto, pero no han dejado que el texto los conozca a ellos. Han leído la parábola, pero siguen viviendo como si Dios fuera un patrón ofendido, no un padre compasivo. Yo sé que alguien dirá, pero tú no entiendes lo que yo hice. Y es verdad, tal vez no lo entiendo del todo. Tal vez nadie alrededor tuyo conoce la dimensión exacta de tu herida, de tu caída, de tu vergüenza, pero Dios sí, y aún así te llama. No después de editar la historia, no después de borrar los rastros, no después de recomponerte solo, así como estás. La gracia no ignora la podredumbre del chiquero, entra a rescatar al que está allí. La gracia no te pide que salgas limpio para acercarte, te limpia cuando te acercas. Ahora bien, hablemos del temor que te roba el sueño, ese temor que no siempre grita, a veces susurra, ese que te dice, ¿y si vuelve a pasar? ¿Y si esta vez no sales? ¿Y si pierdes todo? ¿Y si te enfermas? ¿Y si te abandonan? ¿Y si Dios no interviene? El temor es especialista en fabricar futuros sin Dios. Toma una posibilidad y la infla hasta convertirla en una cárcel mental. Por eso el salmista dijo en el Salmo 34:4, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No dice que David nunca volvió a enfrentar peligros, dice que Dios lo libró de sus temores. O sea, la presencia del problema no definió la ausencia de paz. La liberación del temor no siempre significa la desaparición instantánea de la batalla. Significa que en medio de la batalla el alma deja de ser gobernada por el pánico. Eso es importante entenderlo, porque si no la gente se frustra. Cree que si todavía siente una lucha interna, entonces Dios no ha obrado. Y no siempre es así. A veces la liberación ocurre en forma de una paz que no tiene explicación lógica. A veces el milagro no es que el mar se abra inmediatamente. A veces el milagro es que no te ahogas de ansiedad mientras esperas que Dios abra camino. A veces la prueba sigue allí, pero ya no te define. A veces sigues atravesando el valle, pero el valle dejó de gobernarte. Isaías 41. 10 fue dado a un pueblo herido, desplazado, exiliado, sintiéndose olvidado. Y Dios les dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué palabra para el que está temblando. Dios no les prometió una fantasía de comodidad. Les prometió su presencia, su ayuda, su fuerza, su sostén. Y muchas veces queremos que Dios nos explique todo cuando Él primero quiere recordarnos quién está con nosotros. Porque el temor se vuelve gigante cuando Dios se vuelve pequeño en nuestra percepción. Cuando tú solo miras el tamaño del problema, cualquier viento parece huracán. Pero cuando vuelves a contemplar quién es tu Dios, el corazón recupera perspectiva. No porque la amenaza desaparezca mágicamente, sino porque recuerdas que no caminas solo. El Señor no te manda a fabricar valentía de la nada. Él se ofrece a ser tu fortaleza. Y si hoy estás cansado de pelear con pensamientos, con recuerdos, con escenarios oscuros, escucha 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el miedo que paraliza, que empequeñece, que te roba la capacidad de obedecer no viene del Padre. Dios no te alimenta con terror. Dios no te acorrala con pánico. Dios no te conduce por humillación tóxica. Él da poder para enfrentar, amor para no endurecerte y dominio propio para no perderte en el caos interior.
Y aquí quiero hacer una aplicación pastoral para alguien que me está oyendo con el alma apretada. No todo pensamiento merece ser creído. No porque algo sonó dentro de tu cabeza significa que viene del cielo. Hay pensamientos que son ecos del trauma. Otros son susurros de la acusación. Otros nacen de heridas viejas. Y algunos son mentiras descaradas del enemigo. Por eso tienes que aprender a responder con la palabra. Si el miedo te dice vas a terminar solo, tú respondes: no me dejará ni me desamparará. Si la culpa te dice Dios ya no quiere saber nada de ti, tú respondes: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si la ansiedad te dice no vas a resistir, tú respondes: te fortaleceré y te ayudaré. La fe no es negar la batalla, es pelear con la verdad. Y cuando falles, porque a veces volverás a tropezar en algo, recuerda Hebreos 4:14 al 16, tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo, que se compadece de nuestras debilidades. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me fascina esa expresión, trono de la gracia. No dice trono de la vergüenza. No dice trono del te lo die. No dice trono del ahora arréglatela solo. Es trono de gracia. Y uno puede acercarse confiadamente, no por la calidad de su desempeño, sino por la suficiencia de Cristo. No porque oró hermoso, no porque tuvo una semana impecable, no porque lloró lo suficiente. Se acerca por Jesús. Hay gente que cuando más necesita orar, menos ora porque se siente indigna. Y precisamente cuando más roto estás, es cuando más tienes que correr al trono de la gracia. No a esconderte, no a anestesiarte, no a distraerte, a acercarte. Porque la gracia no es solo para el inicio de la vida cristiana, es para cada paso del camino. Hay una imagen hermosa usada para explicar ese socorro oportuno, ayuda que sostiene una embarcación en medio de la tormenta para que no se desarme. Eso hace la gracia de Dios. A veces no saca la tormenta de inmediato, pero evita que te despedaces por dentro. A veces no calla el viento en el minuto 1, pero mantiene tu alma unida mientras cruzas la noche. A veces la victoria no se parece al guión que tú habías escrito, pero allí está el Señor, sosteniendo cada tabla de tu barca para que no te hundas. Y quiero detenerme un instante en esto. Dios no solo te perdona del pecado cometido, también quiere sanar la identidad deformada que la culpa dejó en ti. Porque hay personas que, aún después de ser perdonadas, siguen definiéndose por lo peor que hicieron. Yo soy el que fracasó. Yo soy la que arruinó su matrimonio. Yo soy el que le falló a sus hijos. Yo soy la que abortó. Yo soy el que cayó en adicción. Yo soy el que traicionó. No. Eso es parte de tu historia, pero no puede convertirse en tu nombre permanente si Cristo te redimió. Pedro negó al Señor, pero no fue conocido eternamente como el traidor. Fue restaurado, levantado y usado poderosamente por Dios. El perdón no borra la memoria histórica, pero sí cancela la identidad condenada. Tal vez llevas años sirviendo, viniendo a la iglesia, cantando, trabajando, sonriendo, pero hay una habitación interna que nunca entregaste, un rincón lleno de culpa privada, un cementerio de escenas que te visitan de noche. Y hoy el Señor está diciendo: abre esa puerta, no para avergonzarte más, sino para sanarte de verdad. Porque lo que esconde se pudre, lo que expones a la luz de Cristo empieza a sanar. La confesión no humilla al alma redimida, la libera. Santiago dice que confesemos nuestras faltas y oremos unos por otros para ser sanados. Hay culpas que no se rompen solo con fuerza de voluntad, se rompen cuando la verdad sale del escondite y se encuentra con la gracia. Ahora déjame decirte algo más. El enemigo ama la culpa porque la culpa te inmoviliza, pero Dios ama el arrepentimiento porque el arrepentimiento te devuelve el movimiento. El hijo pródigo no se quedó practicando su discurso eternamente. Se levantó. David no se quedó solo llorando su pecado, clamó por un corazón limpio. Pedro no se quedó ahogado en la negación, lloró amargamente y luego fue restaurado. El arrepentimiento genuino no es teatro emocional, es volverse a Dios. Es decir, Señor, no tengo excusas. Aquí estoy. Lávame, reordéname, rehazme. Y el Dios que resucita muertos sabe qué hacer con pedazos humanos.
Si me estás escuchando y has vivido bajo culpa religiosa, te digo algo con amor. Dios no se glorifica en verte arrastrarte, Dios se glorifica en restaurar al caído. Si me estás escuchando y el temor te tiene secuestrado, te digo algo con autoridad bíblica. No naciste de nuevo para vivir encadenado al pánico. Si me estás escuchando y sientes que tu historia quedó arruinada para siempre, te digo algo en el nombre de Jesús. La última palabra sobre tu vida no la tiene tu peor noche, la tiene la gracia de Dios. Y sí, tal vez hay consecuencias que todavía tienes que atravesar. Tal vez pediste perdón y aún así hay relaciones que deberán reconstruirse con tiempo. Tal vez la sanidad emocional será un proceso. Tal vez algunas heridas necesitarán consejería, acompañamiento pastoral, disciplina espiritual, restitución cuando corresponda. Pero una cosa es proceso y otra cosa es condena. Una cosa es caminar restauración y otra cosa es seguir viviendo sentenciado. El proceso puede ser largo, pero la condena fue cancelada en Cristo. El proceso puede requerir paciencia, pero tu acceso al Padre ya fue abierto. El proceso puede incluir lágrimas, pero ya no estás solo ni desechado. Escúchame bien. El miedo te hace correr lejos de Dios. La fe te hace correr hacia Dios. La culpa tóxica te dice, aléjate hasta arreglarte. El Evangelio te dice, acércate para que Él te arregle. El temor te hace vivir a la defensiva. El amor del Padre te enseña a descansar. Y descansar no es volverse pasivo, es dejar de pelear para probar tu valor y empezar a vivir desde el valor que Cristo ya te otorgó. Hoy el Señor quiere romper 3 mentiras sobre tu vida. La primera, soy lo que hice. Mentira. En Cristo eres una nueva creación. La segunda, Dios me tolera, pero no me quiere cerca. Mentira. Has recibido espíritu de adopción. La tercera, siempre voy a vivir así, con este miedo. Mentira. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Puede haber una batalla? Sí. ¿Puede haber un camino de renovación mental? Sí. Pero no estás destinado a ser siervo del miedo. Así que hoy renuncia a seguir besando tus cadenas. Renuncia a hacer las paces con un nivel de culpa que Cristo no te pidió que cargues. Renuncia a llamar prudencia a un temor que en realidad te roba obediencia. Renuncia a esconderte detrás de hojas de higuera espirituales. Sal del escondite, vuelve a la casa, mira la cruz, levanta la cabeza, respira otra vez. Hay gracia para ti, hay misericordia para ti, hay ayuda oportuna para ti, hay restauración para ti, hay una mesa preparada para ti. Hay una voz de Padre que todavía te llama hijo, hija, amado, redimida, restaurado, recibido. Y antes de terminar, quiero decirte algo más. Con el corazón abierto, deja de castigarte por sobrevivir. Hay personas que cargan culpa por no haber reaccionado mejor, por no haber sido más fuertes, por no haber sabido, por haberse quebrado, por haberse deprimido, por haberse asustado. Pero el Señor también sana esa culpa. Tú no eres menos espiritual porque alguna vez hayas temblado. No eres menos amado porque te haya dolido. No eres menos digno de la gracia porque hayas llegado arrastrándote. El Padre no desprecia el corazón contrito y humillado. Él lo recibe, Él lo levanta, Él lo vuelve a poner de pie. Quiero que donde estés tomes esta palabra y la conviertas en declaración. En Cristo no vivo condenado. En Cristo no vivo huérfano. En Cristo no vivo secuestrado por el miedo. Soy perdonado. Soy adoptado. Soy sostenido, soy ayudado, soy restaurado. La voz que manda sobre mi vida no es la de la culpa ni la del temor, es la voz de mi Padre. Oremos. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti con todo lo que soy, con todo lo que me pesa. Te entrego mi culpa, te entrego mi vergüenza, te entrego mis recuerdos, mis errores, mis noches oscuras, mis pensamientos de temor. Hoy recibo por fe tu perdón, tu gracia y tu verdad. Declaro que tu sangre es suficiente, que tu cruz me alcanza y que tu amor es más fuerte que toda acusación. Padre, donde hubo esclavitud trae adopción, donde hubo pánico trae paz, donde hubo condenación trae libertad, donde hubo silencio de muerte trae voz de resurrección. Sostén al cansado, abraza al herido, restaura al caído y levanta al que pensó que ya no tenía salida. Hoy declaro en el nombre de Jesús que se rompen cadenas de culpa y de temor
y que comienza una nueva temporada de libertad, descanso y cercanía contigo. Amén.